This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Kampanya kontra sidewalk vending hindi anti-poor. Ponida del barrier na medyo del camino ta intensifika. Nuevo Villa se pasa para man-postpone el barangay ESK election na 2028. Líderes del ciudad y EDCOM 2 yaman junto para man-address con el literacy challenges na syudad. Task Force Zamboanga visible na magagrande barangay na syudad. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El campaña contra sidewalk vending hindi asigun anti-poor. El detalles del report junto con Marifita Mayo. Del pasado mga semana ay anunsya el gobyerno lokal que ay intensifika sila con el kampanya kontra sidewalk vending y todo klase de obstruction na mga sidewalk. Igual lang este mga establecimiento de negosyo que ta ocupa ya hasta con el sidewalk. Pero asugun kun Edwin de Ocampo, el jefe del Traffic Management Unit, hindi este anti-poor. Siendo a mediante con el implementación de este reglamento, ta puede siempre continua man la vida el mga sidewalk vendor. Kun kondisyon que hindi sila ay ocupa con el entero sidewalk para ver puede pa también usa el mga gente con el espasyo. Ayun nga, mahirap na talaga dyan. Siyempre, tanlabiri tamin lang sila. Pero sabi nga si Mayor na ano lang kami, laylo lang po ko, no? At least el mga sidewalk dato, pwede lang pasail gente. Hindi tamin sila commit todo el sidewalk. Asigun kun de Ocampo, igual al magatama negosyo abajo del universidad na sentro del pueblo. Ya permiti siyempre kanila man negosyo na lugar, pero debe el unlaw del sidewalk lang sila ay usa. Hindi igual del antes, que ambos law del sidewalk ta okupa sila. So ayer, yan rounds kami punto kon Sir Percival Ramos, then check kami on the parte para man-advise kanila na no matodo pone na sidewalk el mga bentadila. Yang kwento tamin si Mayor kanina. Well, reaction tamin dila, siyempre tan comply sila pero abangan si Mayor na basta nualain sila come todo el space. Aquel también magatavende afuera del un parking area na JS Alano, hindi mas kanila ay permiti na lugar, pero ya dale kanila espasyo el gobierno lokal adentro mismo del parking area, donde puede sila continua a sediila busca la vida. Asigun kunde Ocampo, ya saka sila una el permiso del dueño del propiedad y ya permiti este kanila. Semejante cosa también el yase sila na otro mga sidewalk na centro del pueblo para ver hindi sale totalmente afectado el busca la vida del mga gente. Asigun kunde Ocampo, si tiene ta implementa mga reglamentos o policía el presente administrasyon, hindi sigun intensyon de este para sangga con el busca la vida del mga gente. Sino el objeto, amo para dale disiplina con el mga gente y obliga kanila sigi con el mga reglamentos o ordinansa keta enforza el gobierno lokal. Kasi anda kita na otro lugar, porque ta sige kita lady ila. O porque agi ka nato hindi. So tan lang kami para man instill discipline lang. Hindi sa anti-poor. No? Si no ito violation for hindi ba bakit kami huhulihin ka namin kung wala hindi ka violation, di ba? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Y habla el jefe del Traffic Management Unit, Edwin de Ocampo, que más intensifika sila el punida del mga barrier na medyo del diferentes mga kamino de la ciudad.
Iabla si De Ocampo el cumpra pa aumento mga barriers el presente administrasyon del alcalde Kimor Olaso para ver pwede sila hace mas largo con el ponido del barriers. Na presente tiempo visible el mga barriers na kamino na putik Governor Alvarez, Camins y también Canilar. Asigun ko De Ocampo, ta-estudia también sila para pone mga barriers na otro mga kamino igual na baliwasan. Iabla si De Ocampo, ta-implementa sila con el para prevenir el mga counterflow. Siyempre, antes manatag problema. Pero tamin na raya, no? Por causa de mga barriers. Yaman da pagad aumenta si Mayor kasi kami manada feedback na bonito daw el pasada si tiene mga barriers na medyo. So taman pa el compra additional. Nuevo bill ya hace pasa alina Kongreso para el postponement del Barangay ESK election na año 2028. Aquí el mi report. Otro nuevo bill ya también el ya se pasa el Congreso del ayer para man-postpone con el Barangay Isangguniang Kabataan Elections este vez para na Nobyembre año 2028. Este House Bill number 10376 kaya man otor ang mga kongresista Asidre, Garin, Ortega, Conggun, Zamora, Ridon y otro más. Apenas asigun pa sa koneste. Ya decidi al Kongreso para ase pa sa koneste na Committee on Suffrage and Electoral Reforms para estudya el mga diskusyon. House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin, Asidre, Ortega, Conghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon. The Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Base na House Bill 10376, LBSKE, LMOBE na Nobyembre 2028 i-extende con el mga termino del mga incumbent barangay officials hasta SK, hasta pwede ilihi, ikambya el mga successors di ila, si por ejemplo kedalay este bill. Base na proposito bill, el intention asigun del bill amo para continua el local governance y dale bastante tiempo con el presente oficiales na barangay development programs y prepara el siguiente barangay SK election. Pendiente pa el bill na Kongreso y necesita aproba el ambos Kongreso y Senado antes liba con este na mesa del presidente y aproba con este. Tiene lang más o menos 3 meses antes el scheduled BSKE na Nobyembre 2 este año. El segundo Congressional Commission on Education, EDCOM 2, kita encabeza si Dr. Carol Marquis, del Executive Director del EDCOM, yaman junta con el miembro del Committee on Education del Consejo Local, kita encabeza el Consejal Attorney Melchor Sadain, Ray Bayuging, Ana Nuño, Benjamin Gingona IV, y también para representar con el local education data y man-align con el legislative measures del gobierno lokal para del regional learning recovery. Para pwede asigun man address con la crisis de enseñanza, ya habla si Dr. Yi, necesita el collective action del gobierno lokal, Departamento de Educación, Commission on Higher Education, Colegio, Universidad y Civil Society. El EDCOM 2 recientemente yaman launch con el Early Childhood Dashboard, asigun con un plataforma para pwede man provide con el gobierno lokal igual con la ciudad de Zamboanga el accessible data para guía con la acción del gobierno local. Esta plataforma para puede asigun queda tool para puede darle intervención na early childhood nutrition, education y literacy. Durante el forum y expresa el local education champions, LDILA a commitment para trabajo junto y man-address con el literacy o dali solusyon con el literacy, nutrition, kita enfrenta el di aton syudad. El EDCOM 2 es a congressional body que iakria para el Comprehensive National Assessment y Evaluation del performance del sektor de edukasyon na país. Otra noticia, ya queda ahora visible el personaje del Task Force Zamboanga ng mga grande barangay na syudad o na sentro del pueblo como el Tatuan, Giwan y Tugbungan. Na sentro del pueblo sila ya conduce el mga foot patrols. Asigun na que el 12 Division Reconnaissance Company o 12 DRC el yaman deploy para que na mas visible ang seguridad ng mga barangay o mention o barangay. Iayuda ko ng mga pulis bisya kontra kriminalidad. Ordenasyon na del Commander del Task Force Zamboanga, Colonel Manaros Boransing. El siguiente na mga noticias. Bureau of Fire Protection ta admiti ta atrasa responde na KEMA por causa cuantos vivientes hindi ta koopera na kamino. OCD y Kongresista Katchua ya invia asistensya na mga biktima de KEMA na baliwasan.
Konsehal Albert Atilano, alegre que podía implementar con el Speed Ordinance bajo la administración del alcalde Olaso. Caso de quema na ciudad subido comparando del años pasado. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth
ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El bumbero ta admitita at trasa responde na mga kema por causa cuantos mga vivientes hindi ta koopera na kamino. Aquí el report ni Marites Espartero. Admitido el bombero ta atrasa responde cada vez que neta ocurri incendio na syudad por causa según cuantos del mga motorista hindi tayo da koopera na kamino. Asegun kun SFO1 Angel Corlan, el portavoz del bombero, Chenevesta sale pa lang na estasyon ta sunay el sirena, itamang backing el truck cuantos motorista hindi tayo da koopera dali pasada. Sita Korea para na fire scene, Cheneves el trapiko bien malisud pasa, itya na mga motorista el taprikura pamansuot asegun. Chinegat sa kita mga tauwi na di aton mga bibientes na taga sila tarda daw responde del BFP. Tentende man sa kita no, pero siyempre nalaw di amon, kaya lang tamin kami aklara na el response time di amon, taprikura kami el di amon, pinaka-best na liga kami alya, na pinaka mas temprano tiempo. Pero siyempre, ta necesita siyempre kita el ayuda or el cooperation del vehikulo. Basically, say for example, si sale el truck, si tauwi ustedes tiene wang na camino, dale camino con el truck di aton para pwede mas liga na insidente onde ta tiene quema. Aumento pa del portavoz iliga na lugar del incendio tapas sa también a segundo sapio por causa tiene lugar el mga camino mucho mga behikulo nakapark. Tatormenta también entra al truck de bombero por causa tiene mga vivientes el taprikula salba el di ilang mga kalamiton italiga para na camino. Na di aton mga vivientes na specialmente akil mga takeda na mga eskinita where el di aton mga fire trucks difícil ganagad se entra no kay juta el mga camino. So pan park kita bonamente. Para si liga el tiempo chene emergency el di aton mga responding units specialmente el mga truck, mga ambulansya hindi man difícil entra. Además, el bombero adverti con el poblanos ayuda según coopera na bombero si tiene emergencia para pronto respondida si tiene quema. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Personalmente yan nabisita el kongresista Kachua del Distrito 1 alin na baliwasan ayer para liba ayuda ko ng mga biktima de quema alin na ilang drive baliwasan. Yung biktima de quema del Domingo. Este mga ayuda amo el mag-essentials que mayoría ya perde ng mga biktima durante el quema. Presente también el mismo kapitana del Baliwasan, Amy Cabato. Y envía también ayuda el Office of City Social Welfare and Development y dale arroz y Tomas que puede ayudar con mga biktima. Kita acorda más o menos 30 familia el tiene que ya que la biktima na quema alin na lugar del Domingo tarde. El Konsehal Albert Atilano alegre que podría implementar con el speed ordinance o speed limit ordinance bajo na administrasyon del alcalde Olaso. Aquí el report de Marifita Mayo. Alegre el Konsehal Albert Bong Atilano después anuncia el alcalde Kimer Olaso que esperanzao cumpra su administración maga-speed guns para pueda implementar na syudad con el speed limit ordinance. Si Atilano el author de este ordinanza, ya que según este un ordinanza del año 2016 pa.
y alegre ele que después el un decada puede implementar con este ordinanza. Según con Atilano, yarin po ele con este ordinanza del año 2016, siendo alto el caso del maga-accidente vehicular na syudad y mayoría del maga-razón amos sobra de corre el vehículo que queda envuelto na aksidente. I'm happy that at least after the third administration, it will be fully implemented. I think that's my only ordinance that was not implemented. As I seldom do ordinances, but make sure that every ordinances I authored are implemented. And this is the only ordinance that was not implemented yet. Según con Atilano, initialmente, propone el alcalde Olaso para comprar 3 maga-speed guns, 1 para na centro del pueblo, 1 para na costa este y 1 para na costa oeste. Ya habla si Atilano, por largo tiempo no hay puede implementar con este ordinanza por causa que no hay speed guns el gobierno local. Durante la administración del antes alcalde María Isabel Climaco, cuando ya queda este ordinanza, durante aquel tiempo ya procura era comprar maga speed guns el gobierno local, pero ya tiene problema na supplier, razón si por qué no hay puede comprar con el maga speed guns. Tiene kami kaya po ni budget. No, we already placed a budget. However, a local supplier that supplies MMDA, no, hindi na presyo, yan siya question. So, nakikita porsigi. From there on, mas talya lang. No, may mas tamang porsigi. Según con Atilano, cuantos del importante provisión del ordinanza amosita corre el vehículo na centro del pueblo debe na 40 km per hour lang, 20 km per hour na mga school zones y 60 km per hour lang na mga national highway. Tiene según multa desde 1,000 de peso hasta 5,000 de peso para con el mga violador de este ordinanza. We need the speed gun. How can you tell if you are running overspeeding if you don't have the measurement? No, so you have to use a speed gun to measure, no, the speed of the vehicle running. Si Atilano adverti kon mga motorista para sigi con este ordinanza para hindi kada obligaw paga con el multa. Y el más importante, lejos sila na peligro queda envuelto na aksidente vehicular. Hindi según broma queda envuelto na aksidente vehicular, especialmente si tiene otro motorista envuelto y más grave pa si tiene el quien ya morir. Diyato mga motorista, si quieren ustedes llega na hora de ustedes destinación, anda temprano, no ma espera hora aquel rush hour de alitumang kore-kore, no? Aliat at tiene kita aksidente. Pati sige ka traffic rules, no? Ang mga nisitabla tamen, kaya modo kita sige traffic rules, aton mga kamino, no ay linya, or no ay mga signages, no? Nisisita kompleto, para ato mga bibientes, pwede tamen mira, no? Kay SE rules. Kasi habla lang to rules, de penusabi sila, naturally, siya violation ta binigay. Except pag mga duro kabesa, let's implement. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El bombero y habla que más se subió el incidente de quema este año comparado al mga años pasado. Del mes de enero hasta del julio, este pasado año, total de 235 o 235 el incidente de quema. El non-structural fire o mga takima poste de kuryente, grass fire, y mga vehikulo tali na 128. Mientras el structural fire o mga casa y quemado establecimiento y alcanza na 146. Este año, na semejante periodo, y alcanza na 288 el incidente. Más grande destrozo del pasado año, y alcanza na 85 milyon. Mientras este año, tali lang na 84 milyon, según con el portavoz del bombero. So, el de atong vivientes makatastranya porque poco lang last year el quema pero el amount mas grande compared na ara na mas mucho man kita quema. So, it is not always na grande el amount del destrozo, automatic mucho dayon el quema. Kasi nakadepende tamen siyempre na kung sa klase structure el quema.
So este año si extraño a ustedes porque más ayuda un poquito compared to last year. Kay el alto ara, el non-structural. So since may kasi tanto value or hindi tanto grande el value de sa mga sa mga grass fires, sa mga rubbish fires. Alto lang el DCU figure, pero when it comes to DCU value, juta yung Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5. ¿Cuántos carindería controlado el ponida del cada order de comida contra se subió el precio? Por causa según que le subido precio del LPG. El report de Marites Espartero. ¿Cuántos karendería na syudad kada kwalan busca diskarte por causa con el efecto del alto presyo del liquefied petroleum gas o LPG este presente tiempo? Sita acorda tiene aumento 3 peso na kada kilo del LPG efektibo del Agosto 1, 2026. Preso para na kwantos negosyante de karendería. Yaman timing pa asegun abli day klase na kolehiyo. Barato lang man asegun aldi ila presyo tabende kay ta konsidera kon el mga estudyante kay krisis. El kosa lang asegun asi diskarte sila imbes asi subi kon el presyo. El kontrolay lang sila kon el punida na kada order para maskin pagkilaya hindi pesaw na bolsa del mga customers espesyalmente na mga estudyante. El diamond precio de las, amo lang kami siyempre, kontrola lang kami poco, mamel, punida. Imbes, pwede para kita minora poco el precio, no? Ya subi man, ma'am, no? Aumenta, kasi lang kita, acertar man diskarte. Pwede ayuda también ng mga estudyante, importante, pwede ayuda ng mga estudyante, ma'am. Busca lang ta manera para pilig at taman kuan na di aton bida. Kaya amo mangga di amon nese Busca la vida. Migo si karinderya na. Mga siya guanta lang kay noy man tamin iso. Ingwaya lang ma'am kay tuturminta maro ka ng mga estudyante mangga ara ma'am no. Na 15 peso lang gani pa order mga gulay pero abla just lang sinana. Sigalo ya lang basta pwede man kita ten ayuda no. Para na mga negosyante necesita lang asegun estema tiempo busca ya lang diskarte maskin caro el las cosas. Amo solamente al busca la vida para asibibir el familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Efectivo ese día y implementa también el ayuda y menguada na presyo del mga produkto petrolyo el mga kompanya. El gasolina tiene lang rollback de 73 céntimo cada litro. El diesel 60 céntimo, mientras gasolina 2 pesos y 9 céntimo y mengua cada litro. Es el primer vez que tiene rollback na mes de agosto base na notisya. El pulis y gobierno lokal yaman activate ya con el estasyon o 2 estasyon de pulis na sentro del pueblo. Aquí el report di Emil Tuban. El polis y gobierno local yaman activate con el 2 estación del polis na centro del pueblo para puede servir muy bien con el mga barangay na ciudad. El mga estasyon ya aumenta mo el police station 13 na barangay Baliwasan y el police station 14 na barangay Santa Catalina. El police station 13 ay kubri con el barangay Kampong Islam, Baliwasan, San Jose Guso y San Jose Kawakawa. Mientras el police station 14 amo el Santa Catalina, Sonpor, Santa Barbara, Riondo y el Marique. Antes el Police Station 11 tiene 15 barangay bajo na dila area of responsibility, pero ara talya lang na 6 mga barangay kaya menguaya el 2 mga estasyon. Asigun con el OIC Regional Director del Police Regional Office 9, el mga bibientes tamira con el estasyon del police como building lang, pero tali el mga police women y policemen ta pwede dali kanila asistensya si tiene mga reklamo ta sucede. When people see a new police station, they see a building. But I hope that starting today, the people of Baliwasan will see something more. I hope they see a place where a mother will never hesitate to ask for help. Where a father can walk in knowing someone will listen. Where a child will grow up believing that the police are not strangers in uniform. El alcalde Kimer Olase trabaja mucho para puede man apply el ciudad para que da Class A kaya alcanza el populasyon na mas de 1 million individuals. When Napolcom, nung binisita ko nila sir, sabi nila, Mayor,
pwede na natin i-level up yung police station natin sa Zamboanga because we're more than 1 million population. Sabi ko, bakit hindi natin gawin? Sir, medyo nakaipit yung papeles sa taas, kailangan ng tulak. So sabi ko, sige, subukan natin. That was September 8 of 2025 last year when you went to my office. So, I just tried to call. Alamay ko si Secretary John B. Remulla, tinawagan ko, sir, baka pwede i-upgrade yung level ng police station sa Zamboanga City. Sabi niya, walang problema. El grupo yaman turnover tamen con el Police Station 14 na multipurpose hall del Barangay Santa Catalina en antes mediodía. El alcalde habla kay Amanda el compone con el slope protection del Police Station 13 kahit taman timpag ya el Costado de Este por causa con el avenida na Rio de San Jose tapas sa Alinadila Estación. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con un mujer durante la implementación del warrant of arrest na buwalan ayer tarde. El personajes del Intelligence Operatives del Mobile Force Company Seaborn junto con el Station 5 na divisoria ya conduce la operación al lugar y para arresta con esta persona. El policía conoce con el acusado como si Aubrey Carale, 30 años, residente de Buwalan. Él está enfrenta el caso de slander y el violación ng Magna Carta for Disabled Person y tiene recomendado fianza de 18,000 pesos para na slander y 12,000 pesos para na violación del Magna Carta for Disabled Person. Él ahora talía na custodia del Station 5. El Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, aresta con 9 personas na 12 para bypass operation na pagadian y siyudad de Zamboanga. Sabira otra vez si Emil Tuban. PDEA arrestado con el 9 mga persona durante el 2 bypass operation na Pagadian City na Zamboanga City del ayer tarde y del sábado tarde. El personal del Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ya conduci bypass operation na Barangay Lunsuran ya puede arresta con estos kanda alias Jungjung, alias J, 34 años, alias Manny, 34 años, alias Randy, 32 años, alias Raymart, 32 años, alias Aizar, 22 años, y alias Anthony, 38 años, todo de Ciudad de Zamboanga. Kanila puede confiscar el 12 gramos de aligaw shabu, tiene valor de 81,000 pesos. Con el mga sospechosos ya puede también confiscar un improvised fusil durante la operación. Mientras tanto, el Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 na Pagadian City ya arresta con el un sembrador, 100 gramos de aligaw shabu durante el bypass operation na Barangay Tiguma, Pagadian City. Con el arrestado persona puede identificar como si alias Dats de Lanao del Norte. El autoridad ya puede confiscar con el 100 gramos de aligaw shabu tali el valor na 680,000 pesos. Con este persona man turnover na investigador y Esperanzao ay man file kaso de droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Dos chofer también de motorsiklo el herido después man banggaan alinamanikaan anoche. Sa Kore, sa na Barangay Pasubolong para Pueblo, el una motorsiklo scooter. Tamaneha si Yuri Salazar, 19 años, y el chofer del un Skygo motorsiklo tamaneha un 16 años menor de edad. El policía alcanza con 2 motorsiklo y tiene magadestroso y eleva con este na Police Station 3 Sanggali. Mientras que el mga chofer y magaangkas di ila y eleva kore na ospital. El Station 3 takundusi pa con este mismo investigasyon na insidente. Buenas noches, takiel di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el isolated rains, epekto lang de localized thunderstorms. Mayor parte del día, el experiencia kita el caliente tiempo hasta mañana. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato,
and iced mocha latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Del pasado mga semana, el mga opisyal del barangay tabisya con la State of the Nation Address del Presidente Ferdinand Marcos Hijo que posible anunsya que extender el término del mga barangay y hindi suceder eleksyon na Nobyembre 2 este año. Pero no hay ese mencionar el Presidente, por eso dayo niya larga palabra el Commission on Election Chairperson George Garcia que pursigi el eleksyon siendo yakabay también sila man print magabalota que el USA. Espera lang sila el schedule al filing del Certificate of Candidacy na mes de Setyembre. Después el manjunta con el mga maestro y maestra que el servi na eleksyon. Como el parable del Comelec All Systems Goya sila para na eleksyon del Barangay ESK. Por eso aquellos mga quien tiene deseo para man-file el di la COC poco ocupaw yan di ila feeding program sa mga komunidad. Yan mga presente elegido oficial del barangay bien visible otra vez. Mortorio del Muerto, idol firme taman smile ng mga gente. Siendo disisita sila dale de estos voto o disisita sila el voto na venidero eleksyon. Además, na Kongreso tiene movimiento también para diferir el venidero eleksyon del Barangay SK para na año 2028. Bastante tiempo sila tiene na Kongreso para discutir con este asunto mientras allá na Senado, mismo la Senadora Amy Marcos na mantiene su posisyon para no mas proseguir la eleksyon. Mientras pendiente pa el asunto na Kongreso y Senado, hasta el lado del Malacañang, continuaan ay trabaja aquellos presente elegido oficial del barangay. Aquellos también tiene plano corre, manhinay-hinay lang también, baka grande queda dito yung gastos, después queda lang sayang. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, agosto 4, 2026. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.